es como surge mi lucha y de ahí en adelante pues estudié todo que se pudiera de autismo para tratar de trabajar con mi hijo. Nada más. Que se pongan en nuestros zapatos como personas con discapacidad. Sería maravilloso encontrarse gentileza, encontrarse empatía cada vez que uno toca una puerta. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de Editorial Libre y del Frente Nacional para la Paz, AC. Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos y no sustituye asesoría jurídica profesional. Cualquier referencia a leyes o casos se realiza con fines de análisis y discusión académica. Artículo primero, con Shaddai Vera Ángeles. Disponible en todas las plataformas. En un país donde las luchas por los derechos humanos muchas veces se libran en silencio, hoy tenemos a 3 grandes mujeres que desde caminos distintos han coincidido en un mismo propósito: transformar. Teresa de los Ángeles Ángeles García ha recorrido instituciones, fundaciones y espacios de gestión pública con una visión profunda y humana sobre la inclusión. Por su parte, Claudia Beatriz Valladares Chávez, desde su propia experiencia como madre, ha hecho de la adversidad un movimiento, Leonas México TDH, así como Red de Madres que no piden permiso para exigir la dignidad. Plausible. Por su parte, Camelia Salinas Marcial es presidenta de Cadena de Milagros AC, en donde se ven temas sobre autismo, sobre TDAH, y es parte de un gran colectivo a nivel nacional de siglas COACIH. Vamos a empezar con el primer bloque y, por ejemplo, cuando la vida te da una causa. Para Teresa, ¿cómo fue tu transición en la administración pública para convertirte en referente de un espectro autista? Bueno, en mi caso, yo siempre había trabajado, me había desempeñado dentro de mis funciones como profesionista que soy, pero en el 2004 tengo un hijo, 3 años después, él desarrolla autismo, él tenía todas sus capacidades al 100%, ya podía manejar esfínteres, podía hablar, se sabía planetas, era un chico bastante inteligente, bastante comunicativo y todo. De pronto un día, cuando él tenía 3 años, él ya no está en casa. Hablar de que no está en casa es que se ausenta totalmente, no contesta su llamado, no contesta su nombre, no pone atención a ninguna actividad, no se deja tocar, pierde el control de esfínteres, pierde el habla, pierde prácticamente todas sus capacidades, incluso las cuestiones de equilibrio. Y entonces empezamos con una lucha a buscar primero un diagnóstico, el saber qué era lo que tenía, ya no preocuparnos qué pasó, sino saber qué era lo que tenía y cómo lo podíamos abordar. Entonces recurrimos a diferentes hospitales en Ciudad de México y no encontramos respuestas. Siempre se nos decía que el niño no iba a ser capaz de llevarse alimentos a la boca, que no iba a ser autosuficiente, que nunca se iba a poder vestir, y no lo canalizaban siempre al psiquiátrico infantil. Como perdió el habla, estábamos buscando que se dieran terapias de lenguaje. Nos dijeron que no era propio para terapias de lenguaje porque tenía epilepsia. Lo que sucede es que él tenía algo que se llama estereotipas, que es decir, que movía muchísimo las manos o movía los piecitos, no tenía control. Fue bastante devastador. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de poder llevarlo a que se le hicieran este tipo de estudios y de sacar un diagnóstico, lo logramos 4 años después en Canadá. Entonces fue pues difícil, pero sí ya empezamos con un diagnóstico, pero perdimos 4 años de no saber cómo trabajar porque no solamente era el autismo, parecía que tenía muchas más morbilidades, muchas más cosas que le impedían tener una vida, ¿no? Él tenía crisis, eh, aproximadamente estamos hablando de 240 crisis por día, por niveles de ansiedad, de estrés, le molestaba la ropa, no comía casi ningún alimento porque era selectivo alimentario. Entonces es como surge.
Y de ahí en adelante, pues a prepararse, a tratar de luchar. Ya habíamos tenido nuestro duelo, ya habíamos llorado, y pues a tratar de sacar un hijo adelante que fuera lo más autosuficiente posible. Hoy en día mi hijo, que se llama Cristian, tiene 20 años de edad, es un chico que terminó la telesecundaria con casi el nivel de conocimientos que sus compañeros. Sí les quiero aclarar que es un chico que no se puede platicar con él, pero sí puede entender lo que vienen siendo los conocimientos. También dentro de las terapias, pues nos enfocamos a las terapias, arte terapia, ¿no? La música, la danza y todo. Y en la pintura ha logrado muchos éxitos. Yo siempre presumo que mi hijo, a pesar de que tiene una discapacidad, pues tiene 6 libros en los que ha ilustrados. En Argentina, uno en México, y ha participado en exposiciones en diversas partes del mundo, y para mí es un orgullo que él se viste, que él come solo, que no solamente hace eso, también se prepara sus alimentos, los básicos, ¿no? Entonces es como surge mi lucha, y de ahí en adelante pues estudié todo que se pudiera de autismo para tratar de trabajar con mi hijo. Muchísimas gracias. Por tu parte, Claudia, tengo entendido que tu lucha nace desde la maternidad y el dolor. ¿Y qué es lo que te impulsa a no quedarte callada? Que mi hija fue víctima de discriminación en la escuela, fue víctima de bullying por parte de sus compañeros, no había empatía por parte de la administración pública, por parte de la sociedad en general. El trastorno que ella tiene, que es trastorno de déficit de atención más hiperactividad, ha sido por todos los maestros. Es decir, si el niño es inquieto, tiene TDAH. Si esto, tiene TDAH. Si aquello, tiene TDAH. Y cuando es una discapacidad que no visible. Y desde ahí, o sea, mi lucha lleva 6 años. Lo que yo quiero es cambiar las posibilidades de las nuevas generaciones, que se accedan a diagnósticos oportunos, a edades adecuadas. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que te diagnostiquen ya adulto? Yo soy una persona con TDAH, y si no tienes los medicamentos y los cuidados necesarios en la infancia. Y también es dejar una huella, y como lo está en mi logotipo de Leonas México, es porque las leonas cuidamos y damos todo por nuestras crías. Me cabe el orgullo de decir que mi hija, a pesar de sus limitantes, es diputada juvenil por el Estado de Hidalgo 2024, coordinadora especial de la Agenda 2030 a favor de las personas con discapacidad, coordinadora estatal de atención para personas con discapacidad de la Red Mundial de Jóvenes Capítulo Hidalgo. Muchísimas gracias. Camelia, ¿nos podrías hablar acerca de todo esto que tú perteneces, del colectivo, de la asociación que tú dignamente presides? ¿Qué es lo que a ti te mueve para iniciar este proceso de transformación? Bien, bueno, pues yo les puedo compartir. Cadena de Milagros nace hace aproximadamente 8 o 9 años, 8 años más bien, y vamos desde con la familia de tratar de inducir a mis hijos a compartir, enseñarles a de alguna manera llevar alimento a los hospitales y todo ello. Lo hacíamos de manera, digamos, natural, orgánica. No estábamos legalmente constituidos. Esto sucede hasta el 2023, que se detecta que llega el autismo a mi vida. Nace mi primer nieto, Franco, que al igual que las compañeras están comentando, pues después era un niño, era un bebé, digamos, pues natural. Fue un niño que empezó a aprender, sus primeros pasos fueron muy, muy rápidos, muy precisos. Sin embargo, después del primer año empezó a presentar algunos signos, ¿no? Fue un duelo para toda la familia. Para mí, principalmente, yo decía, no puede ser, o sea, esto no nos puede estar pasando. Mi hija
cae en una depresión muy profunda, pero demasiado profunda, debido a que, bueno, nace un segundo bebé casi al año, se divorcia, entonces viene la separación, viene el duelo del autismo de Franco, y yo vi a mi hija hundida en una depresión que me asustó, que me paralizó. Ella tiene una gran red de apoyo, toda la familia, sus hermanos, todos nosotros, pero esto me hace voltear a ver a las mamás que no tienen esa red de apoyo, que no tienen la fortuna de tener el apoyo, tanto el respaldo, tanto económico como moral. Y digo, ¿qué pasa con ellas, no? Entonces ahí es donde la asociación que yo presido, pues voltea hacia esa población. Nosotros en Cadena de Milagros, pues tratamos al niño, pero nos enfocamos mucho más en lo que es la salud mental y física de la cuidadora, de las madres, tenemos casos que también es el padre. Nosotros les apoyamos a ellas en sus terapias psicológicas, también manejamos terapias alternativas de relajación y todo, algunas otras terapias que ellas toman con nosotros. También parte muy importante de lo que hacemos es que promovemos el emprendimiento. Son mamás, son cuidadoras de tiempo completo, por ello pues han dejado sus profesiones, han dejado toda su vida atrás y se han dedicado 24/7 al cuidado de sus hijos. Muchas veces solas, madres solteras, muchas veces sin ninguna red de apoyo. Y nosotros pues tratamos de apoyarles en toda esa parte, desde proveerles alguna despensa, desde darles algún curso de artes y oficios, hasta llevar su emprendimiento al éxito. Les hacemos el acompañamiento, Cadena de Milagros les dona su primer kit de materiales o de, digamos, materia prima para, dependiendo del emprendimiento que tengan, y también tocamos puertas de empresas, de universidades, de escuelas, para poder vender sus productos. Y pues ahí cerrar el apoyo, ¿no? Este círculo de apoyo para ellas. Básicamente, pues eso es lo que hacemos nosotros en la fundación. Atendemos al niño, pero también a la mamá, partiendo desde la lógica que si la madre no está bien, no puede ayudar al 100% a su pequeño. Wow, creo que cada una tiene una perspectiva distinta, pero al final creo que abordan exactamente lo mismo y llegan a ese punto de convergencia, ¿no? Que es transformar, pero transformar con dignidad. Desde su perspectiva, ¿ustedes me podrían decir cómo podríamos hacer políticas públicas sin tener un cargo dentro de gobierno, vaya, han dicho que han tocado puertas, unas por parte gubernamentales, otras por parte de empresas, otras por parte de esos iguales que tenemos a veces un fin en común, porque tenemos algún hijo, algún hermano, algún familiar con ese tipo de discapacidades, y creo que es lo que nos une, ¿no? Y ustedes, ¿cómo lo aterrizarían y qué es lo que dirían que hace falta para una buena política pública? Yo creo que digamos, el hecho de estar en este momento ahorita con ustedes es dar a conocer, y es desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, ser parte de que se conozca esto, de que se sepa el sentir, de que se sepa que tenemos deficiencias no solamente políticas, también humanitarias, y también tenemos las deficiencias médicas. Todas las que estamos aquí trabajamos en ello. Yo, por ejemplo, pertenezco a un colectivo que se llama IGEC, donde somos 280 asociaciones o fundaciones. Algunas solamente nos dedicamos a hacer activismo en favor de todas estas personas, pero estamos hablando de una red mundial. Principalmente somos más de 49 países los que estamos inmersos, y todos desde nuestro punto de vista estamos trabajando en ello, estamos dando a conocer. Yo puedo comentar que, por ejemplo, he sido integrante del Consejo Técnico Asesor de la Ley de Discapacidad en el Estado de Hidalgo, de autismo, es la ley de autismo,
Y en la Ciudad de México también me tocó participar en la ley de autismo a nivel nacional. Sin embargo, a nosotros se nos entregan las leyes hechas, nunca se nos pregunta si estamos de acuerdo o no. Entonces ya no toman el punto de vista de la persona que tiene discapacidad, como es el caso de Betty, o de las personas que estamos inmersos en este camino, que conocemos, que sabemos y hemos sentido en carne propia las deficiencias que tiene nuestro país, no solamente el país, es un sentir mundial, ¿no? Por eso es que somos tantas asociaciones juntas, de que no se nos tome en cuenta, de que se nos dice, que se nos visualiza. Alguna vez yo decía, se hacen muchas leyes, pero no tendría por qué haber tantas leyes. Tenemos una Constitución mexicana que en su artículo 1 nos dice que nosotros tenemos derecho a todo lo que el país nos ofrece por el simple hecho de ser mexicanos. Entonces no tendríamos por qué tener leyes adicionales para que reconozcan a las personas con discapacidad. Hoy en día estamos luchando por las discapacidades psicosociales, que son discapacidades no visibles. No tendría por qué haber si nosotros fuéramos mexicanos y nuestro gobierno nos viera como tal. No habría deficiencias, no tendríamos que tener leyes de inclusión escolar, porque ahí dice, el artículo 3 dice, todos los mexicanos tienen derecho a una educación gratuita y laica, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Wow, un muy interesante punto de vista, Teresa. Tú por tu parte, Claudia, ¿qué es lo que dirías que se necesita para una buena política pública y para las reformas que, si bien ya Teresa nos acaba de compartir su opinión, ¿tú qué pudieras decir al respecto? Todo se resume a que se pongan en nuestros zapatos. Nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestros senadores. Nada más. Que se pongan en nuestros zapatos como personas con discapacidad. Definitivamente, ¿no? Creo que lo que no existe es empatía. Efectivamente. Que ellos se pongan en nuestros zapatos y nos traten como les gustaría que a ellos los trataran. Todo se reduce. Definitivamente. Camelia, ¿tú qué opinas Bueno, para hacer una buena política pública y para que realmente pueda incidir en la sociedad? definitivamente nos hace falta educación, información, sensibilidad, porque muchas veces no, y lo digo desde mi experiencia personal, uno no voltea a ver ciertas discapacidades hasta que nos toca en la familia, y en lo que más nos duele, ahí es cuando uno empieza a notar, esa señora piensa que es un berrinche y que está mal educado mi niño, y no entiende que es una condición, una discapacidad. Cuando uno empieza a notar eso, uno empieza este tipo de luchas. Definitivamente no hay tanta información como es necesaria, no hay tanta sensibilidad como es necesaria, y pues todo parte de ahí, ¿no? Como bien dijo, lo encerró perfectamente, claro y conciso. Eso es lo que nos hace falta, más empatía, más amor. Sí, vaya, otra vez, creo que volvemos a converger exactamente en el mismo punto, ¿no? Que al final del día, como bien lo dijo Teresa, y retomando lo que establece nuestra propia Constitución, pues al final del día somos mexicanos, y más allá de ser mexicanos, somos seres humanos. No tendríamos por qué librar estas batallas. Efectivamente, exactamente, pero si realmente, a veces yo he escuchado mucho la frase de que es que tenemos leyes hermosas, es que si uno las lee, los textos dicen, wow, pero a la hora de la ejecución, a la hora de aplicarlas, a la hora de decir, ¿sabes qué? A ver, este caso en concreto, bueno, yo le doy esta interpretación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por esa falta de empatía, por esa falta de decir, oye, ¿sabes qué? Como no es de tu familia, como no pasa a tu interior, entonces, pues, como que lo dejo a un lado, ¿no? Claro. Y esos derechos de igualdad, esos derechos de educación, esos derechos de una salud, a veces los vemos muchas veces mermados, ¿no? Entonces, creo que bastaría con que realmente las leyes se aplicaran como son. Y efectivamente, porque
también coincido con Teresa, el hecho de estar creando leyes sobre leyes sobre leyes, al final del día es algo discriminatorio en sí mismo, ¿no? Así es. Definitivamente. Ah, qué interesantes puntos de vista. ¿Y cuál sería, ya para finalizar esto, cuál sería el mensaje que ustedes les podrían dar para quienes también luchan en silencio? Para aquellas voces que no son escuchadas. Yo creo que lo más importante es precisamente no quedarse callado, ¿no? El desde tu ámbito, así sea con tus vecinos, con tus amigos, hacer valer tus derechos, ¿no? Cuando nosotros tenemos hijos con una discapacidad, digamos, por ejemplo, a mí me tocó en la Ciudad de México que yo iba con mi hijo de la mano y él tenía una crisis y llegaba la policía y no faltaba el papá que dijera, es que lo están secuestrando. Y como decía Camelia, es parte de la falta de conocimiento de lo que es una conducta y de lo que es un síntoma, ¿no? Entonces todas las voces son importantes, si nos unimos nos haremos escuchar, o sea, desde nuestro ámbito, desde el de exigirle a nuestro vecino que respete la condición de nuestro hijo, que no es necesario que, digamos, un ejemplo, a mí me sucedió, no hace mucho, hace como 2, 3 meses, que llegaron unos nuevos vecinos. Y yo veía a los vecinos escondiéndose atrás de una camioneta para vigilar a mi hijo, porque mi hijo se para corriendo, sale corriendo, gritando y demás. Entonces yo agarré, fui y le dije, la condición de mi hijo es tal. Entonces, primero, no avergonzarnos de la situación de nuestros hijos, enfrentarlo tal como es, aceptarlos primero nosotros como son, para poder luchar por ellos y hacer valer sus derechos, no solamente de ellos, de nosotros como familia, porque nosotros también como familias de personas con discapacidad somos discriminados por todo el entorno, por la sociedad, por la educación, por la política pública, por los mismos sistemas de salud que llegamos y queremos que nos atiendan primero porque queremos hacer valer el derecho de nuestros hijos que no pueden esperar mucho y también somos relegados, somos señalados. A veces nos dicen, hacemos una llamada telefónica, la mamá del niño con autismo. Y no tengo que decir Teresa Ángeles porque así no me ubican. Entonces, en ese momento yo pierdo mi personalidad por tener una persona con discapacidad en mi familia. Me ubican por la discapacidad de mi hijo y no por el ser humano que soy. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Tú cuál dirías que es tu mensaje final para aquellos que siguen luchando en silencio? Que hay que hacer visible lo invisible. Que no se, como dijo Teresa, no por aceptar, amar y respetar a nuestros hijos sin aceptando su condición. Simplemente. Muchísimas gracias. Camelia, ¿tú cuál dirías que es tu mensaje final para aquellos que aún siguen luchando en silencio? Que no se queden en silencio. Duele mucho cuando te rechazan a un niño en una escuela. Duele mucho cuando no lo invitan a jugar. Duele mucho cuando empiezan a decirle adjetivos como está loquito, no se comporta, es grosero. Duele mucho cuando los dejan de invitar a reuniones. Entonces yo pediría más empatía, más amor, infórmense antes de herir a alguien, ¿no? Porque, repito, esto empieza a ser visible para cada persona cuando nos pasa y no tendría que ser así. Tendríamos que estar constantemente aprendiendo de ese tipo de discapacidades invisibles, porque muchas veces dicen no tiene nada, está bien, está completo, tiene extremidades, no está en una silla de ruedas. No, a ver, también existen este tipo de discapacidades y realmente lo son, y es muy complicado para los padres, para la familia, que señalen al niño, que insisto, que no tiene amiguitos, que no, nos hemos encontrado también casos en los que tienen 15 años y todavía no tienen un diagnóstico. Entonces, esas cosas no deben seguir pasando.
Yo también pediría pues que nos hagan el camino más fácil, ¿no? Las autoridades, el sector salud. Es muy complicado a veces que atiendan a nuestros niños, aunque ya llevan una vinculación. Pueden pasar meses para que les den una cita para una terapia, por ejemplo. Y entre una terapia y otra se puede pasar hasta un mes. Entonces, eso no ayuda mucho para que los chicos estén bien, para que avancen en su desarrollo. Yo pediría también que las autoridades, pues, que haya más empatía, ¿no? Que acorten los tiempos. Digo, finalmente son la parte humana pues del sistema. Básicamente, pues sería maravilloso encontrarse gentileza, encontrarse empatía cada vez que uno toca una puerta para que, por ejemplo, reciban a un niño, ¿no? Apóyame con un diagnóstico, lo necesita, se lo están pidiendo para diferentes cosas o simplemente para que el papá empiece a vivir ese duelo, porque muchas veces hay esa negación. Hasta que no tenemos un diagnóstico, no lo damos por hecho y en ese tránsito dejamos pasar tiempo súper valioso. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias. Definitivamente creo que yo me sentí tan identificada con cada una de ustedes, con sus respuestas, con sus argumentos, porque al final del día yo soy también una mujer transexual que también tiene TDAH. Hermosa. Y bueno, pues esto es, la verdad, y pues la verdad es que, cuando hablaban ustedes dije, es que estoy yo, es que estoy yo. Y pues es complicado, ¿no? Porque definitivamente también he vivido esa discriminación, inclusive desde mi historia. Yo les puedo compartir que la mayor discriminación que yo he tenido, que yo he sentido, es al interior de mi familia. Y bueno, pues también se vale hablarlo para empezar a sanarlo, para empezar a trabajar en esto. Al final del día, una persona hace muchos años me dijo, es que no te das cuenta que eso que tú tienes es una bendición. Yo casi le miento la madre, no sé, porque dije, estás loco, ¿qué te pasa, no? Pero hoy a la distancia, la verdad es que sí. Porque cuando la acepto, cuando la abrazo, cuando digo, pues sí, así soy, ¿y qué? Aceptarse. Exactamente. Antes que nada, amarse uno mismo. Exactamente. Amar a los nuestros y sobre teniendo esa primera convicción, podemos salir adelante y podemos luchar por nuestros principios, por lo que tenemos. Y yo admiro tu valentía. Y de verdad, ese es el primer paso que tenemos que dar. Aceptar todo, a todos como son. Pues sí, pero desafortunadamente no todas las personas se abren su mente, no todas las personas están ahí para escuchar, muchas veces solo están para juzgar, porque es una situación que al final del día vivimos creo que todos los días y pues sí, yo coincido con ustedes, aquí lo que hace mucha falta es la difusión, por eso estamos aquí hoy, por eso es que nos unimos, por eso es que alzamos la voz, por eso es que ya no nos quedamos calladas y pues yo simplemente les quiero agradecer este espacio, este momento que ustedes nos acaban de regalar porque eso alza la voz, como ese mensaje final que cada una me dio. Muchísimas gracias. Gracias. Artículo 1. Con Shaddai Vera Ángeles. Disponible en todas las plataformas.